una, una confrontación frente a frente con Urresti, y es más, el día de la diligencia, pues la señora muy firme, muy segura de sí, le enrostró, ¿no? Le dijo frente a frente, señor Urresti, usted incluso me ha violado. Usted me ha violado en esa oportunidad, ¿no? Y imagínense los años que ha transcurrido ya. Frente a ello, ustedes como futuros magistrados, futuros fiscales o abogados, ¿qué harían jóvenes cuando en plena audiencia, como el caso de la señora, pues no dijo, usted me ha violado en los años 80, ¿no? No te recuerdas, toda así, la señora lloraba, no, así tranquila, ¿no? Le mostró y le dijo eso. ¿Cuál debió ser su actitud de la fiscal o del juez en ese acto, compañeros? ¿Alguien me podría decir? ¿Qué actitud debía de tomar el Ministerio Público frente a eso, más claramente? Doctora, en estos casos ese tipo de careo o imputación se podría prescribir, doctora, porque ya pasaron años. Tibio, tibio, tibio. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguien más quiere opinar, compañeros? Recuerdan que estamos en proceso de aprendizaje. Las opiniones todas tienen su valor, ¿verdad? Doctora, Doctora, buenas noches. disculpe. Dime, compañera Sheila, luego el compañero Perseo. E- Adelante. Efectivamente, ya pasó, transcurrió un tiempo, como la señora lloraba y le decía en el año 80, creo que manifestó, pasó el tiempo. Se, su- eh, Justamente ahorita estoy buscando un código, hay un plazo, ¿no? Donde se considera que es violación, ¿no? Que ha cometido el delito de violación. Ya, muy bien, sigue buscando tu código para que nos apoyes más adelante. A ver, compañero Perseo, que quería intervenir. Sí, en este caso la confrontación ha sido, desde mi punto de vista, ¿no? Ha sido verbal. Ya, Entonces, como ha pasado cierto tiempo, entonces la señora ha tenido que demostrarlo de repente no de repente, ¿no? Con medios probatorios. La señora simplemente ah, lo ha afrontado verbalmente, entonces yo creo que para que sea más creíble tiene que tener un medio probatorio que efectivamente ha sucedido tal hecho, ya, demostrarlo con medios probatorios. muy bien, compañeros. Luego, ¿qué más? Doctora, ¿Alguien más? Dime, doctora, compañero Seca, Seca. César, doctora, no sé cómo Ay, configurar dice acá, sale con Seca. el correo. Así que no, ahí dice Seca. Yo por te digo Seca. Ya, dime, compañero. Gracias, doctora, está bien, está bien. Doctora, para empezar, el careo es una manera como, como el juzgado, como el derecho trata de llegar a la verdad, ¿no? Si bien es cierto, los medios probatorios es una manera de probar de probar cierta culpabilidad. Igualito es el careo, es una manera de cómo el juez pueda evaluar esa situación, ¿no? Cómo el juez es quien ve en ese momento las reacciones y lo que habíamos tocado también, buscar la mentira en una de las partes, ¿no es cierto? Y cómo estos señores, de acuerdo a lo que la señora, por ejemplo, la ha enfrentado a Urresti y le ha dicho en su cara, o sea, la señora ha mostrado firme convencimiento de que esas cosas han pasado, mientras que Urresti de alguna manera ha respondido con risas, ¿no? Evadiendo. Entonces, esas cosas, esas actuaciones sirven al juez para demostrar la culpabilidad o simplemente la inocencia de un imputado. El careo es muy importante en el sentido de que, de alguna manera, si es que ha pasado, digamos, el tiempo, es una manera de llegar a la verdad, caso contrario no existiría, ¿no? Si es que estaría por gusto también el careo ahí, o si es que se dejaría de lado. Yo creo que es muy importante. Gracias, doctora. Gracias, compañero, a todos los que han participado. Muy bien, ustedes ya están en la mitad de la carrera prácticamente y tienen base, ¿no? Y ahí la compañera, a ver, que me dijo, voy a buscar, doctora, en mi código. A ver, ¿qué has encontrado, compañera? Danos a conocer, por favor, qué has encontrado en tu código. Compañera, Sí, doctora, acá a ver, estoy.
momentito, por favor. A ver, Solamente a ver, a estoy ver. buscando el careo. Ujú. Doctora, ¿puedo participar? Claro que sí, hija, adelante. Doctora, en el artículo 243 del nuevo Código Procesal Penal dice, se debe hacer dentro de los plazos legales, en todo caso para demostrar la prueba, de repente no se podría desarrollar de alguna manera, de acuerdo a lo que dice este artículo, no sé, tal vez habría que analizar, porque ¿cómo se tendría que probar pasado mucho tiempo el caso de violación, ¿no? Eso pienso, doctora, de acuerdo a lo que aquí menciona. Bien, bien. Compañera que estás analizando el código, a ver, ¿ha llegado ya lo que quieres? Por favor, nos va a ayudar un montón la compañera. Ya, hasta que busque, ¿ya? Les explico, compañeros. Dime. Sheila, adelante, adelante. Sí, doctora, estoy buscando los plazos, también he buscado el careo, porque el capítulo 4 me habla del careo. Eso Ya. estaba buscando. Si quiero le puedo leer el careo cuando entre lo declarado por el imputado o el declarado por otro imputado, testigo o al agraviado surjan contradicciones importantes cuyo esclarecimiento requiera oír a ambos a ambos se realizará el careo. Lo que ahora el inciso 2 nos habla de igual manera procederá el careo entre agraviados o entre testigos o estos con los primeros. El inciso 3. No procede el careo entre el imputado y la víctima menor de 14 años de edad, salvo que quieran que quien lo represente o su defensa lo solicite expresamente, doctor. Muy bien, compañera, gracias. Compañeros, punto por punto, ¿ya? Respecto al caso, por ejemplo, de Urrestri, 80, estamos 2020, ¿cuántos años ya habría transcurrido? Más de 80, 90, 60. 40 años, 90, 2000, 2010, 2020, 41 años, 40 años aproximadamente, ¿verdad? Probablemente eso ya esté prescrito. Bueno, recuérdenlo al docente de Derecho Penal Parte General que les he enseñado, la prescripción, ¿no? La prescripción ordinaria y la prescripción extraordinaria. La extraordinaria ustedes van a poder revisar ampliamente en el artículo 83 de su Código Penal. Sheila, puedes revisar el Código Penal, la prescripción. ¿Qué Ya, significa? Entonces, te esperamos. A ver, compañera Sheila. No solo Sheila, colegas, ustedes también tienen que tener al costado su herramienta de trabajo y empezar a buscar, por favor. A ver, busquen quién le gana a Sheila. Doctora, yo encontré. Doctora, Muy bien, a ver. sería bueno que revisemos el recurso de nulidad 1990-2019, Lima Norte. En ese recurso de nulidad explica lo que es en este caso el careo. Es solamente un alcance, doctora. En este caso hablando del careo, obviamente la prescripción es lo que usted está viendo, ¿no? Pero lo que ha aperturado con el tema es el careo y podemos revisar ese recurso de un día, doctora. Por favor, me lo pases al WhatsApp, ¿ya? El WhatsApp. Seca, te felicito, el nivel que tienes es muy bueno, ¿no? Sin embargo, vamos a ver punto por punto, ya lo tratado. ¿Qué pasa, colegas? Doctora, encontré. Resulta. A ver, danos lectura. 83, artículo 83. Interrupción de la prescripción de la acción penal. La prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o las de las autoridades judiciales, quedando sin efecto el tiempo transcurrido. Después de la interrupción, comienza a correr un nuevo plazo de prescripción a partir del día siguiente de la última diligencia. Se interrumpe igualmente la prescripción de la acción por la comisión de un nuevo delito doloso. Sin embargo, la acción penal prescribe en todo caso cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de la prescripción.
Muy bien, compañera, ¿no? Nos está hablando ya del plazo extraordinario. En todo caso, ¿qué van a hacer ustedes como futuros abogados? Cuando les consulte su patrocinado, doctora, el, en el caso de Urresti, prácticamente violación sexual, pues supongamos que la pena máxima es 20 años, más 10 años, la pena máxima es 10 años, 20 años, más la mitad, que es el tiempo extraordinario, estaríamos hablando de 30 años. Y si es 30 años, colegas, pues ya prescrito, porque a los 40 años la señora recién ha indicado pues que la ha violado, ¿no? Entonces, por más que la señora presente su denuncia en ese caso, ya los hechos habrían prescrito. Entonces, si presenta su denuncia, ¿qué va a hacer? El fiscal seguramente va a declarar esto de oficio, la prescripción por el transcurso del tiempo. Y muchos delitos pues prescriben, colegas. ¿Por qué? Por el transcurso del tiempo. Entonces, tú básico, como futuro abogado, tienes que preguntarle cuánto tiempo, cuándo fueron los hechos. En el año tanto, te vas a tu código, ves la pena es 5 años más la mitad, 2 años y medio, 7 años y medio, no ha prescrito, podemos denunciar. Podemos denunciar, pero lo que dijo el compañero Seneca, creo que fue Seca, otro colega, algo básico, ¿no? Pero doctora, ya ha pasado por el tiempo. ¿Qué evidencias, qué elementos de convicción va a poder recolectar el fiscal? Ya no hay en términos simples y comunes pruebas. Si es así, ¿con qué no más adelante se podría acreditar el delito? No, 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 no. Probablemente, ¿no? Por el transcurso tiempo ya es un casito muy difícil de probarlo, va a ser, ¿verdad? Entonces, mejor es cuando una persona denuncia los hechos una vez ocurrido, pues, ¿no? Para que no, las evidencias no se borren, la escena del delito no se contamine y se recabe elementos, actos de investigación que sirvan más adelante para que el fiscal o el abogado de la defensa pueda realizar una adecuada defensa y por consiguiente hacer de que su patrocinado lo absuelvan, ¿no? ¿Verdad? Entonces es muy importante, colegas, el tiempo que transcurre, ¿ya? El tiempo que transcurre porque es para ver respecto a la prescripción. Entonces, van ustedes a cualquier tipo penal, vean el tiempo máximo, ¿ya? Entonces, volvemos a nuestro tema, ¿no? El careo, lo que dijo la colega. Cuando hay dos discrepancias, ¿no? El que es denunciado por robo, le resulta que indica, doctora, yo no le he robado, no le sustraído su celular, no le he arranchado, no los famosos raqueteros, yo no le he arranchado el celular, sin embargo, este señor indica pues que yo le he arranchado y no, su postura es de que no, que no, que no. Entonces, y el agraviado dice, pues él ha sido en circunstancias que yo transitaba por el jirón tantos, ¿no? Él me puso un arma blanca a la altura de mi estómago y me dijo, saca lo que tienes, ¿no? Y es por eso que he tenido que entregarle me lo sustrajo del bolsillo derecho de mi pantalón, el celular, es la postura. Entonces, habrían ya dos contradicciones, ¿no? La contradicción que dice inicialmente el agraviado que sí ha sido Juan Pérez el que le ha sustraído el celular y la versión del el imputado que dice que no ha sido. Entonces, nosotros como abogados vamos a pedir un careo, ¿no? Un careo en esas circunstancias. Ahora también, eh, la compañera cuando dio lectura al artículo 240 y tantos del Código Procesal Penal, claramente dijo, doctora, no procede el careo cuando hay una menor de edad, salvo que existe el consentimiento, ¿no? Del papá, la mamá o del responsable de la menor. Entonces, en esos casos tampoco puede haber careo, compañeros, ¿verdad? En esos casos es muy difícil, porque recuerden que se protege la indemnidad de la libertad, de los delitos de violación sexual, la indemnidad de la menor, pues se protege. Entonces, es muy difícil, compañeros, que en esos casos se realice el careo. Entonces, hay excepciones, ¿no? ¿En qué casos no podría ser? Y no se olviden, de lo que les estoy diciendo en este momento. De acuerdo a la ley 30.364, que es la ley de protección contra la violencia contra las mujeres
y los integra, no la ley de protección, no, ¿cómo es la ley de erradicación de la violencia, no, erradicación, ¿cómo es? De prevención, de erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, ley 30.364, establece que no procede el famoso careo entre la víctima y el agresor. ¿Ya? No se van a olvidar, creo que es el artículo 32, 31 de la ley 30.364. No procede entre el agresor y la víctima de violencia familiar. En esos casos, en los casos que contempla la ley 30.364, víctima y agresor no va a proceder, compañeros, el famoso careo. En el resto de casos sí procede, especialmente cuando hay pues esta famosa discrepancia, ¿verdad? Entonces, se da mucho a nivel de las investigaciones, ¿no? Es factible esta institución del careo. Entonces, nosotros tenemos que ver de acuerdo al tipo penal, ofrecerlo como medio probatorio en determinado delito para su actuación. Ahora bien, y nos ha aportado bastante el colega, ¿no? Con el recurso de nulidad. Me gustaría que todos lo lean y de esta forma se amplíen los conocimientos, ¿no? Teniendo en consideración que los conocimientos se engloba la parte de la ley, la parte de la jurisprudencia, el, el caso concreto y especialmente, ¿no? Lo que establece nuestro Código Procesal Penal. Entonces, de acuerdo al caso concreto, si es necesario, se puede presentar un careo en el seguimiento del proceso a efecto de que ver incluso, ¿no? En YouTube pueden ingresar ustedes y van a ver infinidad de videos. Incluso, compañeros, en el careo se puede ofrecer peritos. Hay peritos que, no por el estudio que realizan, este nombre no tengo el nombre preciso, pueden buscarlo en internet. Hay peritos que descifran las gesticulaciones del rostro, ¿no? Se dice que las personas que cuando están conversando en un diálogo, una conversación, y empiezan a agarrarse la nariz, ¿no? Es que están mintiendo en lo que están expresándose. Bueno, tienen la mente, la cara abajo, tienen ciertos gestos de sudoración o de pronto nerviosismo, ¿no? Y hay gestos que ellos claramente indican si están mintiendo, ¿no? Y esos peritos, pues, ¿no? Dan también un informe para decir si lo expresado en el careo, pues, ¿no? A quién se le va a dar la credibilidad del caso y de esta forma poder esto, llegar a una conclusión, ¿verdad? Entonces, sirve mucho de acuerdo al caso concreto, jóvenes, para poder ofrecer el careo. Aquí hay un colega que todo el tiempo me pide, doctora, buenas noches, ¿podría enviarme el enlace para poder ingresarme a las clases virtuales? Compañera delegada, hazle una invitación especial al número 916. ¿Estás, señorita delegada? 916, 916 557 3. Anótalo, por Sí, favor. sí, doctora, disculpe, yo le envié el mensaje. Ya estoy en clases ya con usted. Ya, por favor, tenga la gentileza de pedirle a la señorita delegada que le una al grupo de WhatsApp, ¿ya? Que le una, Correcto, por favor. doctora. Sí, Muy amable. gracias, doctora. Aquí hay otra compañera. Aquí, ay, bueno, ay, no sé realmente qué será. Si recién se está matriculando, hay que mandarle el enlace. Ya, bueno. Entonces, esta institución, pues, va a servir mucho. Aparte de ello, compañeros, en nuestro Código Procesal Penal tenemos otra institución que es nueva, que antiguamente en el sistema inquisitivo, ayer conversamos bastante, no nos hizo alusión el compañero Seca, creo, de lo que es el sistema inquisitivo, no se daba, ¿ya? Ahora sí es una nueva institución en este nuevo sistema procesal penal, la institución de reconocimiento. Esta institución de reconocimiento, especialmente que se realiza bastante esto en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Cuando al agraviado, al frente del agraviado, eh,
existen 4 o 5 personas similares al presunto autor, ¿no? Y la víctima tiene que reconocer cuál de las personas fue, por ejemplo, que la violó, con ciertas características similares, etcétera, etcétera. Pero nuestro Código Procesal Penal claramente establece que para que se realice reconocimiento en ronda, ahí está, en ronda, se tiene que, pues, se tiene que previamente describir las características de la persona que va a reconocer. Empezando de la contextura, el tamaño, los rasgos no faciales, el cabello, la tez que tiene, si es oscuro, moreno, blanco, señales, ¿no? Que se puedan distinguir, compañeros, fácilmente y apreciables, ¿no? Entonces, previamente tiene que describir en el acta. Y luego, luego de la descripción, se realizará el reconocimiento. Si no cumple con, compañera, ¿puedes por favor dar lectura o buscar en tu Código Procesal Penal el artículo 171, segundo, tercer párrafo, creo que es? Reconocimiento, por favor. Entonces, establece que, por ejemplo, si no se cumple con esta descripción previa al reconocimiento, ese acta no podrá ser esto ofrecido por el fiscal en la acusación fiscal, ni mucho menos admitirlo para la valoración en juicio oral. Es básico, colegas, que sea la descripción. También se puede hacer el reconocimiento de objetos, de cosas, no necesariamente de personas, ¿ya? También de cosas. En los departamentos de Lima, compañeros, esta institución, por ejemplo, de reconocimiento, no sé, pese que en Lima, compañeros, se puso en vigencia el código recién ahora, en el mes de junio, el 15 de junio. Fecha desde el 15 de junio recién se viene tramitando, pues, a ver, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Este código, su aplicación va a tener recién 4 meses. Ahí es un bebé, ¿no? Recién. Y no se aplica, no se hace, siguen con la tramitación de prácticamente, siguen con los rezagos del antiguo sistema inquisitivo, ¿no? Pero si uno va a Arequipa, a Puno, a Cusco, a Moquegua, a Tacna, olvídense, ¿no? En las carpetas van a haber reconocimientos de cosas, de objetos, va a haber careos, va a haber otras, se va a actuar más elementos de convicción, ¿no? ¿Para qué? Con la finalidad, pues, ¿no? De que tu patrocinado de algún momento, recuerden que esos elementos de convicción en el juicio oral se van a valorar, se va a hacer su actuación. Entonces, en cambio, en Lima, que recién está en pañalitos este Código Procesal Penal, lamentablemente su aplicación recién, olvídense, va a tener que transcurrir una década para que se nivele a la aplicación, se iguale como se está aplicando en Arequipa, en Puno, en Cusco, ¿no? En el sur, porque se está aprendiendo, por eso que hay personal, ¿no? De otros departamentos que ya han aplicado el código en varias instituciones, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia. Esas instituciones tienen personal de otros departamentos, ¿no? Donde ya se ha aplicado el nuevo código procesal y pues tiene un avance a un 60-70%, en cambio en Lima no, compañeros. Entonces, ustedes analizan carpetas en la ciudad donde ustedes están radicando y van a ver que sí hay rondas de reconocimiento. Yo tuve un caso, ¿no? De robo, que se hizo una ronda de reconocimiento a la señora que los observó, a las personas que sacaban de la casa los bienes, pues hizo el reconocimiento, ¿no? Y fácilmente la señora, pues, quedó grabada, ¿no? La imagen de esta persona, del ladrón, que vino a la casa, dijo que era un alto, agarrado, y que logró ver su rostro, que era un señor que tenía bigotes y era con tez blanca, aproximadamente 1,80 m. La señora describió previamente, era un señor alto, blanco, dijo, ¿no? Parecía físico-culturista, esa contextura tenía ese señor, pero no era del lugar, dijo, este señor no es del lugar, debe ser de otro departamento, no es del lugar, debe ser del norte porque era blanco, ¿no? Y se notaba así todo agarrado. Y cuando eso describió previamente. Y luego de eso, se hizo ya, ¿no? Se colocó a 4 personas igual, similares, la señora reconoció, dijo, el señor que tiene la ficha número 2, él es, ¿no? Y coincidía la descripción con la fisonomía, la contextura de la persona que estaba agarrando la ficha 2, ¿no?
se hizo ese reconocimiento. Entonces, ayuda, compañeros, ¿no? Porque en el sistema, en las carpetas de Puno, Arequipa, Cusco, van a ver que se realizan varios actos de investigación en preparatoria, ¿no? En preliminar. En cambio, si ustedes van a comparar una carpeta, por ejemplo, de robo, ya solo hablemos de robo, pues en Lima solo van a tener la declaración del efectivo policial, de la víctima, y si hay de suerte una filmación, ¿no? Si por el lugar hubo una cámara, va a haber eso que va a servir de mucho, pero no va a haber más actuación probatoria. Solo en base a esos 4 elementos de convicción, el fiscal probablemente pida proceso inmediato, cuando es en flagrancia. Pero si ustedes van a Puno, Arequipa, Tacna, no, hay va a haber rondas de reconocimientos, se va a visualizar cámaras, si no se va a visualizar, va a haber también de repente esto, en qué lugar fue, testimoniales, ¿no? O sea, mayor amplitud de actuación de elementos de convicción. En cambio, en allá no siguen, ¿no? Porque antiguamente en el inquisitivo seguramente ustedes van a conversar con papá, con mamá o con los abuelitos, ¿no? Les va a decir, antiguamente el proceso se ganaba con puro testigos, eran testigos los que ganaban los procesos, y los procesos eran, pues, duraban años de años. Y ahora, pues, es cierto que la finalidad, ¿no?, de este sistema es de que sea más célere. Sin embargo, ahora, el día lunes, que ha sido día feriado para el sector público, la presidenta de la Corte Suprema, con el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ha dispuesto de que se sigan los procesos, ¿no? Que sigan las audiencias, porque tienen esto bastante retraso en el Poder Judicial, todo lo que es referente a las audiencias. Entonces, el lunes ha sido normal la atención, prácticamente las audiencias se han llevado con normalidad, ¿no? Porque lo ha dispuesto el Consejo Ejecutivo. Entonces, tienen bastante carga retrasada, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, teniendo en consideración que el año pasado estuvimos pues no seguimos en pandemia, pero hubo las cuarentenas, ¿no? Donde no había tránsito. Entonces, de esta forma, pues, compañero, estas instituciones del nuevo Código Procesal Penal, pues, ayudan, ¿no? Teniendo en consideración que lo básico es, el primer derecho fundamental que tenemos, compañero, es la vida, ¿sí? Luego viene la libertad. Entonces, a veces ver un caso, ver donde este señor ha cometido un delito y de pronto, pues, ¿no? En su aseveración que dice que no ha sido, y si se corrobora con otros elementos de comisión que realmente, pues, ¿no? Si se acredita que no ha sido, entonces probablemente pues se va a pedir su inocencia, una sentencia absolutoria, pero el otro extremo va a ser si lo sentencian, si lo condenan, y a veces en base a insuficiencia probatoria, pero hay alguien media doctora, pero para eso existe pues los colegas que ayer han expuesto, ¿no? Han visto lo del título preliminar, el derecho a la pluralidad de instancias, ¿no? Se puede apelar, sí se puede apelar, pero recuerden que los plazos caducan en el proceso penal. Si no actuaste en el momento oportuno, que son 120 días en la investigación preparatoria, probablemente en juicio oral ya no lo puedas realizar, excepto que el juez lo disponga de oficio. Sin embargo, esos 120 días pues son básicos, ¿no? Para ofrecer actos de investigación que luego lo puedas el fiscal solicitar como elemento, ofrecer como elemento de esto, ofrecerlo como prueba, ¿no? Y finalmente su actuación en juicio oral. Entonces, el nuevo sistema procesal, compañeros, necesita gente de personas como ustedes, ¿no? Gente que no está contaminada con el antiguo sistema inquisitivo, gente que conozca, es puro con el nuevo sistema procesal penal. Sin embargo, por ejemplo, yo he tenido la experiencia ya de trabajar con el nuevo Código Procesal Penal, y pese que he trabajado bastante tiempo con el anterior Código de Procedimientos Penales y por eso me siento contaminada, me tengo que adecuar al nuevo sistema procesal penal. No se me ha hecho tan complicado para poder asimilarlo, pero ustedes que son puros, porque ustedes no han estudiado el 1940, ese código inquisitivo, no lo han visto, con mucha facilidad pues están asimilando los conocimientos, leen, se dan rápidamente cuenta, ¿no?, del contenido y lo interpretan. Entonces es más fácil.
Entonces, este sistema de jóvenes necesita operadores de justicia, necesita, empezando de los trabajadores administrativos, especialistas, etcétera, etcétera, ¿no? Que cumplen un rol muy fundamental para la administración de justicia, especialmente en el campo penal, pero como que ahora ya no está de moda el campo penal, ahora está de moda, compañeros, la litigación en el campo civil, ¿no? Están full con lo que es la implementación de la oralidad en la área del derecho procesal civil. Anteriormente se estuvo con la oralización en el ámbito laboral. Ahora veo que en muchos departamentos ya se hacen audiencias virtuales en el área civil, compañeros. Entonces está pues en plena implementación, en plena capacitación en el ámbito civil, ¿no? Ya como que se está dejando de lado el ámbito del derecho procesal penal respecto al proceso común, la oralidad, y eso se va a masificar en el ámbito penal, civil, laboral, pues la aplicación de la oralidad. Más aún se dice, compañeros, que la pandemia pues ha hecho que en las empresas, instituciones, haga un trabajo virtual, ¿no? Hemos tenido que, hasta ustedes, yo, todos, hemos tenido que ver la forma, ¿no? De adaptarnos a estas nuevas tecnologías y de esta forma poder aplicar pues estas audiencias virtuales, ¿no? Y se dice, compañeros, he estado en una capacitación y nos dicen pues que las instituciones ahora se hacen un trabajo mixto, ¿no? Por un tiempo prolongado, ¿no? Porque seguimos con esa psicosis que sí va a haber la tercera, la tercera ola. Entonces, sin embargo, muchas instituciones van a optar por el trabajo semipresencial, ¿no? Semipresencial, se va a combinar el trabajo presencial con la virtualidad. Entonces, para ello, el Poder Judicial, compañeros, ha hecho un cambio pues de 180 grados en los sistemas virtuales, ¿no? Vemos ahora y es de público, acceso público, jóvenes, las audiencias, las participaciones ya no es como antes, no tú ibas y te sentabas en un juzgado, ahora tú eliges la audiencia que quieres escuchar, del tema que quieres escuchar. Entras a YouTube o si no entras a Justicia TV y vas a consignar audiencia de careo, pones y te va a salir ahí para que elijas cuál video quieres ver, ¿no? Están siendo de manera virtuales. Entonces hay más acceso a la virtualidad. El hecho es que hay que tener, pues, ¿no? Capacidad de fibra óptica o tener un buen internet, ¿no? La banda, etcétera. Entonces, y por ello, pues, se está, se están aplicando estas instituciones paulatinamente a nivel nacional, ya que la aplicación del Código Procesal Penal, compañeros, ya es en una totalidad al 100% en todo el Perú. El último departamento que se puso en vigencia fue Lima Centro, ¿no? Ahora el 15 de junio, y en el mes de mayo, a fines de mayo se puso en vigencia en Lima Sur, luego el 15 de junio en Lima Centro, y por lo tanto el Código Procesal Penal ya se aplica al 100%, así como el Código Procesal Civil en la oralidad se ha empezado ya no por Arequipa, por pilotos, y seguramente paulatinamente en el transcurso del tiempo también se va a aplicar así al 100% como en Lima, ¿no? Como en todo lo que es el proceso penal ahora después a nivel nacional, ya compañero su aplicación. El hecho es de que nos falta mucho el equipamiento de infraestructura, de logística, de recursos humanos, ¿no? Nos falta bastante. Estamos en pleno proceso de aprendizaje, en pleno proceso de aplicación de estas instituciones que no se conocen. Por ejemplo, es un, es una obligación ya, compañeros, de acuerdo a la casación. Bueno, no recuerdo el número, sin embargo lo pueden buscar en internet, es la casación proveniente de Arequipa. Ahora las declaraciones de las víctimas de los delitos contra la libertad, los delitos de la libertad donde se protegen derechos de las menores, víctimas, trata de personas. Hay un reglamento, un protocolo del Ministerio Público, y esta casación especialmente procedente de Arequipa de marzo del año 2020, no es ni un año y meses, dispone que se debe aplicar ahora las pruebas anticipadas, colegas, en audiencia y dirigido por el juez de investigación preparatoria. Es como un mini juicio, porque está presente el fiscal de familia, el fiscal penal, el abogado de la víctima, el abogado del imputado, un familiar cercano de la víctima, el psicólogo
6 personas jóvenes. Y la víctima que va a ser entrevistada por este profesional entendido, comprendido, conocedor de lo que son entrevistas, el psicólogo. Y lo va a dirigir el juez. Eso es grabado en audio y filmado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ya no se revictimice a la víctima. Ya como es grabado y transcrito, eso se incorpora ya a juicio oral. Solo se realiza una sola declaración en Cámara GESEL. Y es obligatorio su aplicación a nivel nacional. Entonces, los institutos de medicina legal, ¿no? que pertenecen al Ministerio Público, han dispuesto, ¿no? a nivel nacional, es más, en las universidades se tiene la Cámara GESEL, se tiene, yo que he estado trabajando hasta el año 2019 en Arequipa, pues se tenía, ¿no? La Facultad de Psicología tenía su Cámara GESEL, llegaron a equipar todo el ambiente de Cámara GESEL, ¿no? Se tiene entonces, estos laboratorios de Cámara GESEL, pues, ¿no? Sirven para la única declaración de la víctima, y eso también es una institución nueva, ¿no? En el sistema procesal penal, y con la dación de la casación procedente de Arequipa, pues se ha dispuesto, ¿no? Su aplicación a nivel nacional de esta cámara, de esta prueba anticipada, dirigida por un juez de investigación preparatoria. Entonces, vuelvo a este tema. Está presente el fiscal de familia, el fiscal penal. Primero va a declarar la niña con la técnica del psicólogo, declara, al final se hace preguntas. Y cuando hace las preguntas, tú tienes como abogado que estar alerta, atento a toda la secuencia de la declaración de la víctima. ¿Por qué, colegas? Porque si tú, por ejemplo, la niña dijo, no, me ha tocado mis partes íntimas en fecha 20 de mayo del 2019, ¿no? Por tocamientos indebidos está siendo procesado Juan Pérez, entonces indica y no ya expresó eso. Entonces, y el abogado de la fiscal en lo penal dice, ¿en qué parte te ha tocado en tal fecha? Entonces tú como abogado tienes que decir al juez, señor juez, objeción. Es un mini juicio, compañeros, objeción. Porque y te va a decir el juez, fundamenta su objeción. O sea, no puedes decir solamente objeción, porque se te ocurrió la palabra objeción. No, tienes que decir por qué estás objetando. Señor juez, la menor en el momento del inicio de la relación, ¿no? A inicios, ella respondió esa pregunta. Es redundante. El juez fundada la objeción. Reformule su pregunta, le dice el fiscal. Y el fiscal no va a saber cómo reformular. Y quedó la pregunta al tacho. O sea, es como un juicio, un interrogatorio, jóvenes. Entonces el juez lo dirige. Y esa actuación ya no más declaración, no más ya, eso se va a reproducir en juicio oral, jóvenes. Entonces, estas instituciones, pero eso se aplica, pues, compañeros, con Cámara GESEL, con el ambiente de Cámara GESEL. Y ahora me dirán ustedes, doctora, yo vivo en provincias y no hay Cámara GESEL. Por eso es que el Código Procesal Penal falta una década todavía, colegas, para que se aplique, su aplicación sea un 90%. Falta mucho por implementar a nivel nacional. En Lima, Arequipa, los lugares, ciudades, ¿no? Departamento tenemos las universidades, todo, pero en el resto de provincias no tenemos, ¿no? Es más, al inicio pues se implementó, se adecuó a ambientes, pero no tiene que ser esa cámara, que es el donde la víctima se sienta sin ningún tipo de temor, de presión, porque ese ambiente de cámara es el pequeño, pero con todas las condiciones, y la víctima no ve a nadie más que a la psicóloga que le transmite empatía, y a través de ello la víctima declara minuciosamente ese relato, como un cuento. Entonces no hay esa presión. ¿Por qué? Porque la víctima no ve quién está observando al otro ambiente, y como hay un espejo tan especial, al otro lado está, ¿no? Todos los, el fiscal, los abogados, etcétera, etcétera. Entonces son instituciones que sí sirven, compañeros, para que el código, pues, ¿no? Esa norma adjetiva, pues, se aplique y ayude mucho, compañeros. El problema ahora del retraso es porque por la pandemia, ¿no? Y hay bastante retraso en el Poder Judicial y Ministerio Público, necesitan muchos practicantes. Vean la forma de que ustedes ya, ¿no? Ahora que ya están vacunados, puedan ir poco a poco, progresivamente, a poder apoyar y aprender, jóvenes. Bien, ha estado bla, bla, bla. ¿Algún comentario, alguna opinión, preguntas, compañeros? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Aportes?
Aquí veo el colega, el compañero César, nos ha enviado ya al grupo de WhatsApp la casación que nos hizo mención. Por favor, bájenlo y revisen, compañeros, revisemos. Yo también voy a revisar. Es importante, ¿no? Tener conocimiento de este nivel, jóvenes, porque no todo está en el código, ¿no? Hay que ver casaciones, este recurso de nulidad, por ejemplo, ¿no? Que es muy interesante. La percepción directa del órgano jurisdiccional sobre el enfrentamiento vivo del declarante en discrepancia y tiene la entidad para advertir cuál de ellos expide con mayor sinceridad e incluso puede descubrir quién incurrió en mentira. ¿Sí o no, jóvenes? Es así. Bien, compañeros, como no hay preguntas, nos vemos la próxima sesión. Doctora, ¿a dónde lo envió la casación? Al grupo de WhatsApp, colegas. Tenemos No, grupo de pero no WhatsApp. No llegó veo. nada. Al grupo de WhatsApp, compañero. Incluye compañera Elenita, a Ronald. Ronald, Sí, ¿no lo estás en he el visto, grupo? pero igual no, a mí tampoco me llegó nada, doctora. A ver, al grupo de Doctora, no WhatsApp tenemos me un ha grupo llegado nada. Yo Sí, sé, estoy y en no el está grupo, doctora. incluido, creo. Doctora, No, debe a ser mí, otro grupo. Será su personal, doctora. hoy, compañero, ya pues comparte, el conocimiento se comparte. No es solo para la... Compañero, envíalo al grupo. ¿Tienes acceso al grupo? Sí tengo acceso, entonces lo he enviado, doctora. Toca. Ya, ok. Claro, pues tienes que compartir. No, usted me dijo envíamelo al WhatsApp y ya yo le envié. Ay, mira, please, disculpa. No, para todos, para todos. Ok. Ya, colegas. Entonces, nos vemos la próxima sesión. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas Buenas noches, noches, doctora. doctora. Buenas noches, chicos. Buenas Buenas noches. noches, Buenas noches, doctora. doctora. Buenas Buenas noches, noches, jóvenes. doctora. Buenas Buenas noches, noches. doctora. Agréguenle a Gino al grupo. Señorita delegada, agrégale a Gino. Está escribiendo en el grupo. Gino. Ahí está mi Pero, número, doctora. Escríbanme en privado, yo les agrego. A Isabel, llámenle en estos minutos que restan en privado a Isabel y hay que convencerle para que les incluyan en el grupo de WhatsApp. Buenas noches, jóvenes.